Hola, ¿qué tal muchachos? Pues aquí encontrándonos nuevamente, ahora en esta modalidad, vamos a tratar de estar llevando la materia. Y pues primeramente vamos a ver lo que es la teoría. Todas las materias llevan algo de teoría al principio. En esta materia, que es investigación de operaciones, no es la excepción. La primera unidad lleva teoría y después prácticamente son puros ejercicios, problemas, algo más práctico. Pero vamos a empezar a ver lo que es la teoría. ¿Ok? Y todo gira en base a la teoría de la decisión. Y nos dice que pues todos los seres vivientes, aun sean los más simples, todos tienen que tomar decisiones. Eh, por ejemplo, un organismo o un ser vivo que es bastante simple, un animal que ustedes piensen, toma decisiones también. El ejemplo más claro que siempre les pongo es que por lo regular luego vemos en la calle o en la escuela hay algunos perros que andan, se acercan a los alumnos, y esto es pues buscando comida. Entonces, el mismo perro se puede acercar a un basurero y huele algo y en ese momento decide si se lo come o no se lo come. Y en base a qué definió si se come eso que olió o no, en base al olfato, y definir si está en descomposición o todavía se puede comer. Eh, Nada más. Nosotros, al ser seres más complejos, eh, procesamos las cosas de diferente manera. Entonces, conforme aumenta la complejidad del ser vivo, aumenta la complejidad del proceso de la toma de decisiones. Eso es invariablemente. Entonces, nosotros, a diferencia del perro, queremos comer algo y vamos a la cafetería de la escuela. ¿En base a qué tomamos esa decisión de qué vamos a comer? Y depende de muchísimos factores. Y cada uno tiene factores diferentes. O sea, puede depender de qué tanto dinero traigo, puede depender de qué me gusta, qué no me gusta, puede depender de que si soy alérgico a algo, puede depender de que si estoy a dieta o no a dieta, entonces puedo pedir tal o cual cosa, o que si no me gusta lo que hay en el menú. En fin, el proceso mediante el cual vamos a tomar una decisión de qué comer es mucho más complejo que el proceso que lleva a cabo el perro de qué comer o no. Entonces, eh, esto es solamente para ilustrar que cuanto más complicado, más complejo es el ser vivo, el proceso es también más complicado. ¿Ok? Entonces, eh, en el proceso de decisión hay diferentes fases. ¿Ok? Primeramente, nosotros necesitamos tener al menos dos posibles formas de actuar. Es decir, debemos tener opciones. Si no tenemos opciones, entonces no hay ninguna decisión que tomar. O sea, solamente hay una opción, entonces esa es la decisión. Pero si al menos tenemos dos, entonces tenemos que tomar una decisión. Ahí sí. Nosotros vamos a hacer algún proceso de decisión y vamos a tomar, vamos a elegir alguna alternativa. ¿Ok? Y la vamos a elegir con la final de que cumpla algún objetivo. ¿Ok? Entonces, eh, ahora, ese proceso de decisión al cual estamos haciendo alusión consta de las siguientes fases. Primero tenemos que tener una idea de qué va a pasar si elegimos la opción A y una idea de qué va a pasar si elige la opción B. ¿Okay? Esta predicción de consecuencias eh, es lo que nos va a llevar en gran parte a decidirnos por una o por otra. Es decir, ¿qué estoy dispuesto a aceptar como consecuencia? ¿Que pase esto o que pase el otro? Y necesito tener una idea de qué va a pasar con una o con la otra. ¿Okay? Esa idea la podemos sacar eh,
mediante algunas experiencias pasadas o mediante recopilar información o por decir preguntándole a la gente o mediante información que leamos en información documentada. Tenemos que valorar esas consecuencias. De acuerdo a una escala de bondad, vamos a acomodar esas consecuencias y volvemos a lo que decía, qué tanto estoy dispuesto a aceptar si elijo alguna opción. Y por último, pues elegir esa alternativa. ¿Ok? ¿En base a qué? A la valoración que se hizo anteriormente. Ahora bien, nosotros podemos tomar decisiones en diferentes ambientes, o más bien hay diferentes ambientes en los cuales podemos tomar decisiones. El primero es tener un ambiente de certidumbre. Esto quiere decir que cualquier opción que yo elija, yo conozco qué va a pasar si elijo la opción A y sé exactamente qué va a pasar si elijo la opción B. Entonces, si yo conozco exactamente qué va a pasar con cada una de ellas, yo tomo una decisión, pero estoy tomando una decisión consciente de qué va a pasar. Entonces, ese ambiente es un ambiente de certidumbre. El otro ambiente es un ambiente de riesgo. Este es el más común de todos, ¿ok? Porque muy rara vez sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces, si no sabemos exactamente qué va a pasar, pero tenemos una idea de qué va a pasar, es decir, hay una cierta probabilidad de que pase esto, y si elijo la opción B, hay cierta probabilidad de que pase otra cosa, entonces yo voy a tomar una decisión en un ambiente de riesgo, porque no estoy seguro qué va a pasar, pero es probable que pase eso. Entonces me estoy arriesgando a las consecuencias que yo estoy esperando. El tercer ambiente es un ambiente de incertidumbre y es totalmente lo contrario del primero de certidumbre. Es decir, si elijo la opción B, no tengo la más mínima idea de qué va a pasar. Si elijo la opción A, tampoco sé qué va a pasar. Entonces, no tengo idea de qué va a pasar con ninguna de las decisiones. Entonces, prácticamente, pues da lo mismo que elijas la opción A o la opción B. De todos modos, no sabes qué va a pasar. Ese ambiente es un ambiente de incertidumbre. Bien, ahora, ¿qué elementos intervienen en un problema de decisión? Pues primeramente el decisor, que es quien va a tomar la decisión. Después las alternativas o las opciones que tenemos disponibles, lo que mencionábamos hace rato. Los posibles estados de la naturaleza. Estos estados de la naturaleza, como dice aquí, es un término mediante el cual se designan a todos aquellos eventos futuros que escapan al control del decisor y que influyen en el proceso. Es decir, son elementos que yo no puedo controlar, ¿sí? Pero que están ahí y que me afectan en mi proceso. Entonces, eh, no dependen de mí, yo no los puedo manejar, pero sí me afectan. Esos son los estados de la naturaleza. El ejemplo más claro que vivimos cotidianamente, eh, la fluctuación del dólar, el peso y el dólar. ¿Sí? A lo mejor estamos haciendo transacciones en dólares y de repente pum, se viene una devaluación y el dólar ya se disparó. Entonces eso me va a afectar en mi transacción, pero es algo que yo no puedo controlar, yo no puedo manejar cuánto va a valer el dólar. Entonces, pero es algo que me afecta. Eso es un estado de la naturaleza. Después tenemos el siguiente elemento que son las consecuencias o resultados esperados de cada decisión, que ya lo mencionábamos. Y por último, la regla de decisión o cuál va a ser el criterio mediante el cual yo voy a decidir que esta opción es mejor que esta. ¿Ok? Ahora bien, entrando a los métodos cuantitativos para administración, esto lo pongo aquí porque eh, como dice aquí, la ciencia de la administración
eh, es hacer un enfoque de la cuestión administrativa, de la toma de decisiones, pero utilizando el método científico. Entonces, eh, eh, hay bibliografía donde esos términos se manejan indistintamente y ustedes pueden encontrar libros que se llamen así métodos cuantitativos para administración, pero lo que están viendo ahí es investigación de operaciones, son los métodos de programación lineal que vamos a ver nosotros aquí, o sea, es lo mismo, les puede servir. Bien, ahora, eh, en términos generales se considera que la investigación de operaciones se inició durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron investigaciones sobre operaciones militares para mejorar la asignación de recursos. Acuérdense que en una guerra se administra el caos, ¿ok? Entonces hay escasez de recursos de todo tipo eh, y había la necesidad de administrarlos de una manera más eficiente. Y esto iba desde las rutas de acceso o de envío de provisiones hasta hacer cálculos para, por decir, determinar cuál era el número idóneo de un pelotón para mandarlo al frente. ¿Para qué? Para obtener las menos pérdidas posibles. A lo mejor si el pelotón era muy grande, iba mucha gente, iba a haber muchas muertes. Si era muy pequeño, pues no iban a cumplir con lo que iban a hacer. Entonces, hasta eso se calculaba para ver cuál era el número idóneo. Entonces, ahí se inició en la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, pasaron dos fenómenos importantes que determinaron el boom que se dio de la investigación de operaciones. El primero es que los científicos siguieron investigando acerca de esos métodos que se generaron ahí, siguieron perfeccionándolos, siguieron trabajando en ellos. Y el segundo evento es que hubo una explosión en el uso de las computadoras para hacer cálculos. Esto implicaba que podían atender problemas más complejos, con más variables y mucho más rápido. Entonces, eso contribuyó a que se popularizara el uso de la investigación de operaciones. Entonces, teníamos un crecimiento de las organizaciones muy acelerado después de la guerra mundial y entonces había dificultad para asignar recursos, que era lo mismo que se presentaba en la guerra, en la dificultad para asignar los recursos, pero ahora debido a las empresas, ¿ok? Entonces, de ahí salió esto. Ahora, nosotros vamos a manejar por conveniencia eh, la siguiente definición. Podemos definir la investigación de operaciones como el método científico aplicado a la solución de problemas y a la toma de decisiones por la gerencia. Esta es una definición que cumple con describir qué es la investigación de operaciones, pero no es, digo, si buscamos en la bibliografía hay muchísimas definiciones, hay otras mucho más largas, más complejas. Esta está cortita, se hace bien para que se la aprendan. Entonces vamos a manejar esta como la definición. ¿Okay? Ahora, ¿qué se busca con el uso de la investigación de operaciones? Pues lo que se busca es encontrar una mejor solución llamada solución óptima. ¿Ok? En el entendido de que todo problema puede ser resuelto de diferentes maneras. Puede haber diferentes soluciones, pero alguna de esas soluciones debe ser la mejor de todas. Esa es la que estamos buscando nosotros. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a definir la resolución de problemas, ¿ok? Y con estos 7 pasos que están ahí. Eh, si nos enfocamos en... ¿por qué los tengo de dos colores? Si nos enfocamos en los 5 primeros pasos,
Esos 5 pasos son los pasos para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos necesito para tomar una decisión? Necesito identificar el problema, determinar el conjunto de soluciones, es decir, las opciones que tengo, determinar el criterio o criterios que se van a utilizar para evaluar las opciones, o sea, en base a qué criterio se va a elegir la mejor, evaluar las opciones y elegir una de ellas. En ese momento yo ya tomé una decisión, ¿ok? Hasta ahí yo tomé una decisión, pero no he hecho nada. No se ha hecho nada hasta ahorita. Ahora, si hablamos de resolución de problemas, entonces seguimos con el paso 6, que es implantar la opción o alternativa seleccionada, la decisión que tomamos. Y evaluar los resultados para ver si sí era cierto que esa era la mejor solución. ¿Ok? Entonces, ya los 7 pasos completos es la resolución de problemas. Si hablamos de toma de decisiones, son los 5 primeros nada más. ¿Ok? Entonces, en esos 5 vamos a trabajar nosotros, que es tomar decisiones. Entonces, esos 5 pasos que acabamos de ver, los podemos descomponer de la siguiente manera. Los 3 primeros son para estructurar el problema. O sea, hay que definir el problema, identificar las alternativas, determinar los criterios. Ahí estamos estructurando el problema. Y los 2 últimos, que es evaluar las opciones y elegir una opción, es la parte de analizar el problema. ¿Ok? Estamos estructurando y analizando. Ahora bien, la parte de estructurar el problema la podemos dejar así, pero a nosotros nos interesa ahorita la parte de analizar el problema. Y esto es porque lo podemos hacer utilizando diferentes enfoques. El primero es hacer un análisis cualitativo o hacer un análisis cuantitativo. En base a ese análisis vamos a evaluar las opciones y vamos a elegir una opción. ¿Ok? ¿Cuándo utilizamos un análisis cualitativo? Cuando el problema es poco importante, vamos a llamarle así. Es decir, que si yo me equivoco en tomar la decisión, no pasa nada. O sea, me equivoqué, ay, sí, perdón, discúlpeme, para la otra eh, corrijo y no pasa nada. O bien es un problema que yo como administrador ya tengo experiencia con ese tipo de problemas y ya sé cómo se soluciona. Entonces no necesito hacer ningún estudio en profundidad, simplemente yo ya sé cómo se soluciona ese tipo de problemas. O bien puede ser que sea un problema que se presente recurrentemente y haya documentación que me indique qué pasos tengo que seguir para solucionar el problema. Entonces, eh, en esos casos, hacer un análisis cualitativo no hay problema. ¿Cuándo vamos a hacer un análisis cuantitativo? Bien, ahora ahí sí, como su nombre lo dice, cuantitativo es cuantificable, ¿ok? O sea, que yo lo pueda palpar, que se pueda conocer. Entonces, eh, ¿cuándo vamos a hacer un análisis cuantitativo? Cuando el problema es muy grande y a lo mejor tiene muchas variables y o sea, es muy probable que una sola persona o el administrador se le escapen detalles o se le escapen algunas variables importantes para poder solucionar el problema bien. Entonces, mejor no se corre el riesgo y se hace un análisis cuantitativo. O bien, cuando el problema implica consecuencias graves, por ejemplo, si yo me equivoco, vamos a perder mucho dinero. O si yo me equivoco, no sé, me van a despedir y van a despedir a un montón de gente. O bien, este, eh, es un problema nuevo que nadie sabe cómo se ataca, nadie sabe cómo se soluciona. Entonces, necesito hacer un análisis cuantitativo para tener todas las variables bien planteadas y estar seguro de tomar una decisión correcta.
En cualquiera de los dos casos se hace un análisis cualitativo o cuantitativo, evaluamos las opciones y vamos a elegir una opción que la que sea la mejor, que ya dijimos que estamos buscando la mejor. Ahora, para trabajar en este tipo de problemas, que el tipo de problemas que vamos a manejar nosotros se llaman problemas de programación lineal, porque es una representación del problema, pero utilizando ecuaciones lineales. Vamos a tener que trabajar con modelos, ¿sí? Tenemos tres tipos básicos de modelos: los icónicos, los analógicos y los matemáticos. Los icónicos son una representación física de los objetos, ¿ok? Puede ser una maqueta, puede ser una pintura, puede ser un carrito a escala, ¿ok? Es una representación de algo real y esa representación se ve exactamente igual que lo real, ¿ok? Los modelos analógicos representan situaciones dinámicas o cíclicas. Son usuales para mostrar las características dinámicas y las propiedades del acontecimiento que se estudia. Ojo, aquí ya no estamos hablando del objeto, estamos hablando de una propiedad, ¿ok? Del objeto. Entonces, puede ser, por ejemplo, el velocímetro del carro, que me está indicando, ¿sí? Me está mostrando a qué velocidad va el carro. Me está mostrando una propiedad dinámica del carro, ¿ok? Y no tiene nada que ver con de qué forma es la velocidad, porque pues no sabemos de qué forma es la velocidad, pero me está usando una escala de números para mostrarme esa propiedad. Ese sería un modelo analógico. Y por último, los modelos matemáticos, y son modelos que representan un problema mediante un sistema de símbolos y de relaciones o expresiones matemáticas. Este tipo de modelos son con los que vamos a trabajar, los modelos matemáticos. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de un modelo matemático? Pues tenemos variables de decisión y parámetros, tenemos restricciones y tenemos la función objetiva. Las variables de decisión son las incógnitas que estamos buscando en el problema, es decir, al final yo quiero determinar cuánto vale esto. Bueno, esa es mi variable de decisión, ¿ok? Los parámetros son variables del problema también, pero con la diferencia que los parámetros ya los conozco, ya sé qué valores son. Es decir, si me dicen, es que este producto cuesta 8 pesos. Bueno, ok, entonces ese 8 pesos es una variable que entra dentro de mi modelo, pero es una variable conocida, entonces no es una variable de decisión, es un parámetro, ¿ok? Las restricciones limitan y definen las relaciones entre variables, solo se aceptan variables factibles. Entonces, las restricciones son los que van a delimitar mi problema, ¿ok? Son las que me dicen, ok, sí puedes hacer esto, pero hasta aquí, ¿ok? Son necesarias y definirlas bien. Y por último, la función objetivo, que me va a decir la efectividad del sistema. Y esa función objetivo puede tener dos orientaciones principales, bueno, las únicas dos que va a tener. O es para maximizar o es para minimizar, ¿ok? Nada más de esos dos es el objetivo de la función objetivo. Si estamos hablando de maximizar, vamos a maximizar ganancias. Y si estamos hablando de minimizar, vamos a minimizar costos. Entonces, en la función objetivo, eso es como tip para que se lo aprendan, en la función objetivo siempre vamos a manejar el dinero, ¿ok? Entonces, como siempre va a estar el dinero, o vamos a maximizar ganancias. Si estamos hablando de ganancias, vamos a maximizar. Si estamos hablando de costos, vamos a minimizar, ¿ok? Y bien, eh, como ejemplo así, sencillito, vamos a determinar una ecuación que determine
las utilidades máximas para un producto que produce 5 pesos de utilidad por unidad vendida, es decir, por cada unidad que yo venda, me voy a ganar 5 pesos. Teniendo la limitante de contar solo con 8 unidades por mes, ¿ok? Entonces, primero sacamos el valor o la ecuación de la z, que es la función objetivo. En la función objetivo, como dijimos, es, aquí hay un error, ¿ok? Bueno. Eh, la utilidad la vamos a sacar con la utilidad unitaria, que en este caso son 5 pesos, ¿ok? Multiplicado por el número de productos vendidos, que son X. X va a representar el número de productos que yo voy a vender. Entonces, mi utilidad total la va a determinar esta ecuación. El número de unidades que yo venda lo voy a multiplicar por 5. Aquí hay un error. Lo voy a multiplicar por 5 y eso me va a dar la utilidad. Es decir, que yo si yo vendo un producto, nada más, entonces va a ser 8 por 1 y mi utilidad va a ser 8. Si yo vendo 2, entonces aquí va a ser 8 por 2 y me voy a ganar 16. Y así me voy a ir, eso me va a determinar mis ganancias. Ahora, nos están dando un dato que yo solamente tengo 8 unidades por mes, ¿ok? Entonces, los productos que yo venda tienen que cumplir esta restricción. O sea que X, que son el número de productos que voy a vender, X, tiene que ser menor o igual que 8. Es decir, no me puedo pasar de 8. ¿Por qué? Porque no tengo más de 8. ¿Puedo vender 5? Sí, puedes vender 5. Entonces, en este caso sería menor. Puedes vender 6, puedes vender hasta 8. Entonces, por eso es menor o igual a 8. Y entonces, aquí sería fácil calcular que entonces mi utilidad o mi solución óptima sería pues vender 8 unidades, ¿verdad? A 8 unidades yo cumplo con esta restricción que porque es igual a 8 y sacando las utilidades sería 8 por la utilidad unitaria y yo me estaría ganando 40. ¿Ok? Eso es así muy sencillito, pero es la estructura básica del modelo matemático que vamos a estar manejando. ¿Ok? Entonces, eh, hasta aquí vamos a manejar lo que es la teoría. Ustedes van a tener disponible pues, este video para que lo revisen, pero tienen también el archivo de la teoría que acabamos de ver, de la presentación que acabamos de ver, y posteriormente vamos así, a estar revisando el, los métodos para resolver problemas de programación lineal. El primero que vamos a ver es el método gráfico, eh, y bueno, posteriormente lo estaremos viendo. Muchas gracias, sería todo.